Y hace 2 días que escuchamos a Javier Ruiz decir que Rusia está a punto de entrar en quiebra. ¿Eso en la práctica qué significa? Bueno, pensemos en un caso, pensemos en Argentina. O sea, la declaración de quiebra es una declaración que se produce técnicamente, es una declaración técnica cuando alguien no puede pagar lo que debe y no se le quieren dar ni más prórrogas, ni más tiempo, ni más plazos, ni más nada. Entonces, bueno, se declara que ese país, esa persona, esa empresa ha entrado en quiebra. Claro, con una empresa es mucho más claro, con una persona, porque, en fin, hay un posicionamiento jurídico, etcétera, etcétera, y entonces, claro, la declaración de quiebra está perfectamente legislada. Con un país, pues, queda muy en el aire. O sea, efectos prácticos, quiero decir, ¿pudiera suceder que, producto de las sanciones y de la entrada en situación de quiebra, suspensión de pagos, dentro de, no sé, pongamos X semanas, Rusia no pudiera pagar la guerra? No pudiera pagar la guerra. Pagar lo que cuesta. Bueno, pero es que, a ver, el coste de una guerra, en realidad, a un gobierno esto, a ver, lo hablo desde una perspectiva económica, Una situación ideal para un gobierno es tener que financiar una guerra, porque como las guerras se tienen que ganar, o se plantean para eso, no hay que dar cuenta a ningún parlamento o a ningún tribunal de cuentas de cuánto cuesta la guerra, porque hay que ganarla, el objetivo es ganarla. Normalmente las guerras se financian con deuda o se financian con inflación. Entonces, en teoría, cualquier país puede financiar una guerra. Consiste en darle a la maquinilla de hacer billetes. Otra cosa será o de emitir deuda y que se la compre. En el caso de Rusia, esta vía de momento está cerrada. Otra cosa será lo que pase con la inflación. Pero en principio la guerra la podrá seguir pagando. Santiago, yo tengo una pregunta que es la que nos hacemos muchos estos días, ¿no? De decir, bueno, muy bien, tú decías, una guerra se financia con inflación o con deuda, pero ¿puede estar Rusia, por ejemplo, que tiene, además de la inflación y la deuda, tiene petróleo, tiene gas, tiene algunas cosas que podría intercambiar, digámoslo así, por ejemplo, con China, ¿no? Porque si está en bancarrota, ¿quién le va a dar dinero? Nadie, ¿no? Porque no se fían, no se lo va a devolver porque está en bancarrota. Luego, ¿podría ser aquello un intercambio? Yo te doy un poquito de petróleo y tú dame un poquito de dinero. ¿Esto funciona así? Sí. O sea, una de las consecuencias que va a tener este conflicto, al menos, no sé, parece lo evidente, es que las relaciones con Occidente y Rusia durante bastante tiempo se van a interrumpir y Rusia se va a decantar hacia el bloque oriental, China, básicamente, y las relaciones económicas entre China y Rusia van a aumentar muchísimo, realmente muchísimo. Entonces sí, efectivamente, esto es así. De hecho, ya se ha dicho que todo el gas que no le compre Europa a Rusia se lo tiene vendido a China. Lo que pasa es que evidentemente se han de montar las instalaciones para que ese gas llegue. Con el petróleo exactamente lo mismo. Es decir, por ese lado Rusia lo tiene resuelto. Lo que pasa es que se ha de montar. Y evidentemente sí, el comercio y por lo tanto los ingresos entre Rusia y China van a aumentar, evidentemente. Santiago, hablabas de la inflación y yo me lo traigo aquí a casa, estoy leyendo. La gasolina sube un 25%, el diésel un 28%, la electricidad un 80%, pero los sueldos no. Entonces yo no sé cuánto tiempo pueden aguantar las familias con esta situación. Bueno, a ver, esta es una de las cosas que yo desde hace meses, porque no olvidemos que cuando el primer soldado ruso cruzó la frontera de Ucrania, la inflación en España ya estaba en el 7,4%. Sí. Es decir, no es que la culpa sea de la guerra, no. Insisto, cuando el primer soldado ruso o el primer tanque, me da igual, cruzó la frontera, en España la inflación ya estaba en el 7,4%. A partir de ahí, toda la inflación derivada, evidentemente, de la falta de hidrocarburos, gas, en fin, etcétera, etcétera. Claro, el poder adquisitivo de la mayoría de los españoles se va a caer.
Esto es evidente. Entonces, sigamos la película. Si el poder adquisitivo de la mayoría de los españoles se va a caer, quiere esto decir que van a tener menos dinero con menos fondos, esa mayoría de los españoles para gastar en cosas. O sea, se lo gastarán todo. Evidentemente empezarán por lo esencial, pero podrán gastárselo en menos cosas, con lo cual las actividades o las fábricas de bienes menos esenciales evidentemente tendrán problemas. Por parte del Estado, ayer el señor Juan Roig de Mercadona lo explicó muy bien, lo dijo muy bien. Dice, nosotros nos hemos visto obligados a subir la leche 10 céntimos. Dice, 1 céntimo de esos 10 se lo va a llevar el Estado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el hecho de que el poder adquisitivo de las españolas y de los españoles baje debido a la inflación porque los precios suban, esto no perjudica la recaudación de impuestos por parte del Estado. Ya. Oye, ¿y esta reducción de precios en los combustibles, fundamentalmente la energía en general, que el gobierno ha anunciado para el 29 de marzo, ya sé que no es culpa tuya, pero te pregunto, coño, ¿por qué esperar al 29 de marzo? No sé, ¿hay algún motivo técnico que desconozcamos? ¿Hay que implementar algún tipo de medidas en los contadores? Yo qué sé. No, a ver, yo me imagino que esto, en fin, como todos los países europeos van a hacer cosas parecidas, yo creo que se querrá llegar a una especie de consenso. Ya. Por ejemplo, en Francia, si no recuerdo mal, de forma lineal se van a bajar 15 céntimos todos los combustibles, claro, en destino final. Es que ayer, Santiago, en la ventana al mundo que abrimos cada martes con corresponsales, la corresponsal de Alemania nos decía, en 2 semanas llenar el depósito me ha costado 35 euros más. En Italia, sí, Joan Solés nos advirtió de que la fiscalía italiana ha abierto una investigación por si hay cártel entre las empresas para subir tanto los precios, que en Italia están en 2,5 euros el litro de gasoil, sí, o sea, incluso bastante por encima que aquí. Italia tradicionalmente, o sea, hay 2 países en Europa que cuando aún había las monedas nacionales, sorprendía el precio del combustible cuando salías al exterior, cuando salías fuera. Uno era Italia, el otro era el Reino Unido. Tanto en uno como en otro los precios son absolutamente desmesurados. Sí, claro, evidentemente. El tema es que volvemos a lo mismo. Es decir, la familia media, que ante una inflación que se ha dicho que en España se puede situar entre el 10 y el 12%, una familia media tendrá que tomar la decisión en qué gastamos. A ver, que esto lo tiene que decidir siempre. Pero insisto, una inflación de ese tipo tendrá que plantearse en qué gastamos. Y entonces, bueno, pues igual decide, pues en vez de salir 3 fines de semana al mes, salir solamente 2. Sí, o medio. Con lo cual, claro, ese consumo de combustible no lo hará. Sí, es una rueda, todo es una rueda. Exacto. Santiago, hasta la próxima semana. Vale. Cristina, hasta luego. Venga.